cómo le ves al mundo una vez que estas tecnologías emergentes sean más asequibles? ¿Y qué es lo que quisieras ver, sobre todo, que pase con estas tecnologías? Porque a mí me encanta... yo tenía este gusto culposo por jugar videojuegos sentado, un poquito por tal vez mi salud, porque tiendo a ser muy como sedentario, entonces sé que debo pararme y tanta cosa. Entonces con las gafas, como dices tú, tienes que pararte, desplazarte, moverte, entonces ya matas dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Entonces me gusta mucho la experiencia, lo inmersivo que es mucho más emocional para mí, hay tantos beneficios. Regresando a la pregunta, ¿cómo le ves esta tecnología y qué quisieras ver? Es fascinante, es increíble, está cambiando definitivamente muchas experiencias del entendimiento de lo que somos los seres humanos, pero la brecha del acceso a esto cada vez es más grande. ¿Qué es lo que trato de decir? Tú y yo somos afortunados de tener acceso a un MetaQuest, somos afortunados de tener la capacidad de hablar de estos temas o de haber tenido la oportunidad de aprender estas cosas. Pero creo que la brecha del aprendizaje y del acceso a esto está creciendo porque está determinado por el acceso que tienes a la tecnología, tu nivel, digamos, de estudios o de apreciación con respecto a estos temas que está determinado por tu entorno. Me preocupa mucho eso. Ahora, no digo que, wow, todo el mundo debería tener gafas. No, lo que digo es que estamos empezando a tener como... no me gusta ser como radicalizar las ideas, pero es lo que veo. Para entender. Para entender. Dos grupos en donde estamos teniendo este grupo de gente especializada, donde es privilegiada, somos privilegiados, tenemos acceso a entender todas estas tecnologías emergentes, tecnologías nuevas, podemos estudiar ellas, podemos tener acceso a educación, etcétera, ¿sí? A un dispositivo, que es el punto de entrada. Y de repente tenemos otro grupo, no digo que sean todos, pero otro grupo que consume, ¿no? Que está sentado en la economía de la atención, que consume, ¿no? Que se divierte, que mira, se informa. Como que están dormidos. No quiero, sí, no me gusta etiquetar, digamos, y determinar que es así, porque creo que la experiencia humana es súper diversa, y es muy peligroso, es muy determinístico decir es así y es así, ¿no? Pero para el tema de explicación de la conversación que estamos diciendo, veo que podría haber una gran cantidad de gente que se dedica a esto por elección, por la brecha cultural, tecnológica, económica, social, y por el otro lado tienes este otro grupo que no estoy seguro que sea grande, que tiene este privilegio de tener acceso a estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nos puede estar escuchando a alguien que le interese el tema, pero hay ciertas cosas que hemos topado acá que quizás es como... Bueno, y cómo... O sea, sí entiendo, sí sé, porque no soy mudo. O sea, sí puedo hacer research y sí sé de lo que me estás hablando. Pero resulta que no tengo el acceso que me gustaría tener, ¿no? Sí. Está limitado. Ajá, está limitado. Entonces, supongamos que no... Usemos el ejemplo de las gafas. $400, $500 la MetaQuest 2, etcétera. Que son la quinta parte de las de Apple. Ajá, que es la quinta parte. Esa es otra historia. De eso tengo otra anécdota que contar. Ya las probé y todo. Pero bueno. Y de repente dices, chuta, es un juguete de 500 palos. O sea, es la bola de plata. ¿Ya? Claro. Y además, cuando estás ahí adentro, tienes que tener una buena conexión de internet. Si quieres tener una experiencia mucho más completa, es mejor si le conectas a una PC... Y otra vez puedes como manipular más la experiencia, etcétera. Tienes que tener un espacio físico. Un espacio físico. O sea, hay una serie de componentes ahí. Sin hablar de la parte de conocer, ¿no? Entonces, yo veo como oportunidad, me gusta ser optimista siempre. Veo como una oportunidad ¿qué podemos hacer para de alguna forma que esta brecha no sea tan grande? ¿Qué podemos hacer? Una de estas es esta conversación que estamos teniendo ahorita. Por ejemplo, te felicito porque tú abres el panorama
en muchos sectores a través de la tecnología para que se entienda mejor lo que está pasando. Y la otra es desdibujar la idea esta de allá suceden cosas maravillosas, aquí estamos en la M, ¿no? Sí, sí, eso me encanta. Pero regresando al tema, ¿qué podemos hacer? Esa es una oportunidad de emprendimiento, y hablando de emprendimientos, una oportunidad para que esa brecha no sea tan grande. No estoy tratando de soñar de que va a cambiar y que, wow, ¿no? Pero por lo menos seguramente ahorita nos va a escuchar alguien que tiene el poder económico, político, social, para entender estas palabras y ver qué se puede hacer, porque eso va a determinar la salud de nuestras sociedades de aquí a, seamos optimistas, 20 años. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, tú y yo podemos tener esta conversación, tenemos el podcast, qué chévere, tenemos las tecnologías, estamos compartiendo un montón de cosas, pero como dijiste hace un rato, salimos a la realidad, a la interacción con humana, ¿no? Del día a día, etcétera, y nos vamos a topar con la realidad de la brecha. Eso es lo que que ya vamos a hablar más adelante, pero eso es lo que yo he visto en AI, por ejemplo, que es más dramático todavía. Está aceleradísimo. Es brutal. Sí. Sí. Entonces yo te dejo eso sobre la mesa más bien, o sea, chévere la información, el contacto, el compartir, o sea, todo súper bien, pero ¿qué hacemos en base a nuestras realidades, a nuestros contextos sociales, para que esa brecha no sea tan dramática y no se agudice sobre todo? Porque si no vamos a tener generaciones de personas que estuvieron en la economía de la atención y desarrollaron un pensamiento y un criterio del mundo y de la vida en base al consumo de esa información que tú describiste hace un rato, sí. versus un grupo u otro grupo o varios otros grupos que tienen acceso a otro tipo de información y que probablemente puedan estar influyendo sobre las decisiones que se toman para el conjunto. Fíjate que no topo temas políticos, no sí. Político. Está siendo bastante asertivo. Pero creo que es importante. Ahí sí podría hablar de las universidades, por ejemplo. Tienen una gran oportunidad de reformular el espectro educativo, hablando de nuestra realidad acá, del Ecuador y de Latinoamérica, brutal. ¿Pero qué necesitan? Necesitan deshacerse del aparato burocrático que les encadena a tomar decisiones rápidas, no porque tenga que ser así, sino porque tú sabes que la evolución de todas estas tecnologías y de lo que está pasando es ya. No podemos esperar un año, 2 años de que alguien firme una resolución para cambiar algo. No, es ya. Y de hecho, si no se ponen las pilas, van a perecer por el mismo sistema capitalista. ¿Me explico? Si esos no evolucionan y siguen pensando que debes tener un cartón avalado por esos que te costó 5 años de quemarte las pestañas versus alguna de estas tecnologías que va a terminar reemplazando a esta persona, va a reemplazar eventualmente también a la universidad. Entonces es como es una necesidad que deben tenerla clara y que, como ya vamos a conversar, muy pocas las tienen, o casi ninguna, diría yo. Y espero que este podcast, no sé, llegue y les ¿cómo podríamos decirlo? Les ayude. Es que quiero tratar de utilizar las palabras correctas porque me dejaste esa enseñanza ahorita de que hay que ser muy asertivos, ¿no? Con ciertas palabras. Iba a decir abrirles los ojos, pero simplemente, no sé, es un tema un poco más reflexivo el que deben tener para poder llegar a cambiar esta forma que tienen de ver el mundo, ¿no? Y ahorita es donde me parece súper curioso. Recién vamos a responder la pregunta que te hice como hace media hora. ¿Cuál es esa? La pregunta de justamente todas estas personas que están saliendo de una universidad. Justo con eso empezó todo Tienes este razón. tema. No, pero fue mi culpa. Yo empiezo No, tranquilo. Me encantó por dónde fue. Y de hecho, te agradezco más bien que no me hayas respondido a la pregunta en ese momento, porque con todo este contexto podemos llegar a una respuesta todavía más precisa sobre hacia dónde va el mundo en este tema. Tal vez ya hablamos un poquito de estas tecnologías emergentes como realidad virtual, casi no aumentada, pero van un poco de la mano. Ahora vamos a este tema de inteligencia artificial, porque solo les voy a dar un par de ejemplos de cómo yo la estoy utilizando y mis viejos se quedaron como, ¿qué es esto así?
Mi padre es un agricultor, pues, nato, le encanta la agricultura, tiene sus pollitos también, los cría. Y durante una década se ha frenteado con muchos veterinarios que van, evalúan la granja y dicen, vea, tiene estas enfermedades, hacen su disección, toda la cosa. Y cojo y le instalo el otro día ChatGPT, una que tiene la versión de su aplicación al celular, y le digo, tómale una foto a los pollitos que le dejaron disectados y pregúntale cuál es el diagnóstico de los pollitos. Entonces coge y dice, ¿qué? Hazlo. Coge, le toma la fotito. Y el diagnóstico no solo fue igual que el del el mejor veterinario que tiene, sino que le agregó un par de variables más en el diagnóstico. Fue preciso, le recomendó un tratamiento. Y yo, contrastando esto con la graduación de mi hermana que te comenté hace un rato, digo, bueno, un veterinario, 5 años, y que venga una herramienta y que no creo que le vaya a reemplazar a todos, ni a un 100%, pero ¿no deberíamos más bien enseñarles a utilizar esta herramienta y que ellos más bien se dediquen a toda esta parte restante que existe del conocimiento, que más bien es empujar las barreras? ¿Me explico? No vernos como un contenedor en el cual debemos comernos libros y volvernos estos seres que lo único que hacemos es replicar lo que se han hecho los años anteriores, sino más bien con esta herramienta utilizarla y dedicarnos a investigar, a empujar las barreras de nuestra sociedad. Y eso no va a tomar 5 años. Puede tomar desde el día 1, se debería hacer eso. ¿Me explico? Entonces, bueno, dándote este preámbulo, porque hay un montón de cosas que... Me gusta, pero ahí ataste 2 cosas. Sí, dale. que la gente me dice, oye, pero tus viejos viven en el campo. ¿Cómo les va a servir la inteligencia artificial a ellos? Yo les digo, de hecho, les va a servir más que a nosotros, aunque no lo crean. Porque con todas estas herramientas que ahora tienen esta variable de la visión, de escuchar y poder ver cosas, ellos pueden, sin un sistema médico a la mano, sin un sistema, tantas cosas, solo con acceso a internet, ellos pueden empezar a solucionar muchas cosas de su vida que en tiempos inmemorables les costaba desplazarse y gastar muchos recursos, importar cosas. No, está siendo transformacional para ellos. Uh-huh. Entonces, habiendo dicho eso y dando ese contexto, ese preámbulo, ¿cómo le ves al tema de la educación universitaria? ¿Cuáles ves que son estos como conflictos que existen? Yo le llamo a esto que describiste al último, de la experiencia de tu padre, su contexto inmediato en donde está, el uso de estas tecnologías que ya no son emergentes o que están siendo pseudoemergentes, les llamo las nuevas inteligencias, ¿no? Si es que lo vemos desde la perspectiva centrada en el humano, ¿no? No en la máquina, no en la herramienta, sino en el humano. Es la evolución del pensamiento, de la visión y de la experiencia humana apoyado por una tecnología, ya sea emergente o ya sea mainstream o lo que sea, para ir hacia una realidad diferente, ¿no? No dije futuro, porque creo que estamos viviendo el futuro en este momento. Es ahora. Pero creo que eso abre la posibilidad a que, si es que nos centramos en el ser humano, podamos analizar y ver qué otras posibilidades hay para nuestra vida. No es una cuestión de decir, quiero vivir 100 años más, hasta que tenga 100 años o 50 años más, etc. Creo que es interesante, pero creo que eso está centrado alrededor de lo que los científicos que tienen acceso directo a estas tecnologías tienen. Pero regresando a nuestra realidad, sí. a nuestra realidad cotidiana de lo que hacemos, las nuevas inteligencias pueden estar atadas a la comprensión de las bases de cómo funcionan estas tecnologías y cómo podemos aplicarlas a nuestras experiencias pasadas y presentes y potenciarlas, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Ahora voy a lo que me dijiste, qué pasaría con la educación. He estado en conversaciones ya con algunos, actores de la educación aquí en Quito específicamente,
hablando alrededor de este tema de las nuevas tecnologías y el AI y el impacto que tiene. Y hay dos componentes fundamentales para ellos que son una realidad. La una es que hay una brecha de entendimiento de los temas muy grande, otras veces mediana, y por el otro lado hay un aparato, hay un sistema burocrático que no es culpa ni de nadie, así es como funciona la sociedad alrededor de temas de educación, que ralentiza la posibilidad de que se adopten nuevas visiones rápidamente, ¿ya? Entonces, por un lado tienes el desarrollo de estas tecnologías que es brutal, o sea, lo que yo empecé a hacer en el 2019 veíamos, no sé, cada mes, cada 2 meses veíamos, hoy, sentado aquí, en 2024, pasan horas en mi área, en la área que a mí me interesa investigar, ves desarrollo de sistemas, de algoritmos, de modelos, etcétera, en donde se están desarrollando. Y acabé de leer recientemente un paper escrito por uno de los ex colaboradores de OpenAI, que ya salió de ahí, en donde hace una proyección que para el 2027 es posible que podamos tener AGI. ¿no? Sí, AGI. Ajá. Entonces, inteligencia artificial general o una superinteligencia para las personas que no... Es tenaz porque están hablando de 100x de velocidad comparado. O sea, es una cosa brutal. Ahora, asentando esto a nuestra realidad, regresando acá, generalmente cuando tengo estas conversaciones, yo les digo a las personas, a los actores con los que estamos dialogando en estos temas, les digo, no hay tiempo. O sea, claro. no hay tiempo para convencer a alguien de que si esto funciona o no funciona, etcétera. No porque sea peyorativo ese punto de vista o ese decir, sino porque en realidad el avance es brutal. Entonces hay que repensar la forma en la que abordamos. La forma en la que abordamos, que me pareció muy apropiado lo que tú dijiste, es manos a la obra. Es decir, toma la tecnología a la que tengas acceso, con tus recursos, con lo que tengas, lo que esté ahí en la mano, y empieza a aprender, empieza a experimentar, empieza a probar, empieza a verlo no desde el punto de vista del consumo de lo que te generaría o lo que te va a hacer, o tratar de alguna forma engranarle con tus experiencias pasadas. De decir, por ejemplo, hablo de mi profesión, soy diseñador gráfico, entonces quiero de alguna forma hacer que esto empate con el diseño gráfico y quiero seguir haciendo diseño. La profesión ya se acabó. Lo siento, o sea, ya pasó la etapa de cómo pretendíamos hacer, en este ejemplo, diseño gráfico. Y ahora más bien lo que tengo que hacer es adoptar esta herramienta, esta tecnología, para ver cómo la llevo al siguiente nivel. Pero el nivel de visión que no está basado, como tú dijiste, en un libro, en una cátedra, en un curso de verano. En un experto. En un experto que viene a decirte qué es lo que hay que hacer. Porque hay mucho vendehumo, como en todas las profesiones. En todas las industrias. Sino más bien el diálogo. Otra vez, esto me encanta que coincidamos. El diálogo con grupos de seres humanos en donde podemos generar un intercambio de conocimiento para beneficiarnos todos. Entonces desaparece la isla de este personaje, en este caso artista o conocedor del tema que todos le ven con respeto porque te va a iluminar con su... Todo eso desaparece porque en realidad, al ser horizontal y transversal, todos tenemos acceso a lo mismo, pero todos tenemos la capacidad de generarnos preguntas entre humanos para ver cómo aprovechamos los recursos de esto. Tu ejemplo, que es muy sencillo, muy humano, muy asentado en la realidad, ¿sí? Es exactamente lo que debería suceder dentro de una universidad. Es decir, movemos el tema de, sí, tiene que haber un título, el sistema funciona así, etcétera, pero si llevamos esto a un plano en donde es manos a la obra, estamos todos aprendiendo, ¿no? De esto, generamos discusiones con un pensamiento crítico, sacamos conclusiones, compartimos el conocimiento, creamos comunidad y hacemos esto iterativamente, más o menos de la mano de los avances que hay de tecnología. Los resultados para la universidad son exponenciales. O sea, es una cosa, yo al menos lo veo así, brutal.
si usan, ¿no? Y la otra, para los involucrados, a los humanos que estamos involucrados ahí, las clases se transforman en laboratorios de investigación en vivo, en tiempo real, conectados probablemente con la realidad económica de una industria, conectados con empresarios, conectados... O sea, de repente tienes estudiantes, investigadores, curadores, emprendedores en tiempo real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las herramientas te permiten hacer eso. O sea, te permiten hacer todo eso en tiempo real, te permite hacer comprobaciones, te permiten medir, te permiten inclusive ver y comparar con los otros miembros de la, digamos, de la clase o del grupo de investigación cuáles podrían ser las falencias. Entonces, de repente tienes no quiero usar fábrica, tienes un centro en donde estás generando estas nuevas inteligencias basadas en el manos a la obra, ¿no? O sea, en inglés es como hands-on. O sea, no tenemos tiempo para estar como meditando y pensando qué pasa. Ahora, ¿de dónde viene esto? Y con esto cierro. Si tú revisas y lees entre líneas qué es lo que está pasando en Silicon Valley o en China inclusive, sobre los avances de la inteligencia artificial, no tienen idea a dónde va. ¿Por qué? Porque están iterando. Claro. O sea, están haciendo iteraciones permanentes de estas tecnologías y lo que pueden hacer es proyectar. Obviamente no tenemos acceso a la información gubernamental o militar en donde se manejan otros niveles de desarrollo, pero por lo menos en las áreas en donde sí tenemos acceso a la información, podemos fácilmente darnos cuenta que también están prueba-error, prueba-error, todo el tiempo, hasta ver hasta dónde podemos estirar la vara. ¿Qué es lo fascinante y que me encanta de esto? Que esto permite un acceso a cualquier persona en el planeta que tenga curiosidad.